día que tenemos en la Rambla del Prat, que bueno, nos dará él la charla y comentaros que ya tenemos también una colaboración con él, ¿vale? Que todas las personas que estén interesadas llamáis a la Biohub y entonces él os dará la visita, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más os dejo con Javier. Hola, soy Javier y vengo a hablar hoy un poquito sobre la cultura de la fibromialgia. No voy a hablar mucho porque supongo que sabéis de sobra lo que es, casi mejor que yo. Yo tengo consulta también en Calafell, que digo si alguien vive en Calafell o vive mejor Calafell, que sepa que también podría ir. Bueno, la acupuntura, supongo que habéis oído hablar alguna vez sobre la acupuntura, habéis visto, no sé si habéis probado. Me gustaría hablar un poco sobre el dolor, básicamente, porque vamos a tratar especialmente de fibromialgia. Si alguien tiene alguna pregunta, podéis interrumpirme, o porque a mí me gusta si vamos hablando sobre marcha, también es más dinámico que si no hablo solo yo. Pero bueno, si hay cuestiones, si no, nada. Vale, fibromialgia tiene varios, como ya conocéis, tiene varios problemas. Uno principal es el dolor, luego la fatiga crónica que suele estar asociada, y aparte problemas psicológicos por la incapacidad que te produce, y luego por a veces la falta de comprensión en trabajos, en familias o en todo este tipo de situaciones sociales. Yo me voy a centrar básicamente en el dolor, porque yo creo que si no hay dolor, pues ya tampoco hay capacidad, y tampoco hay tanta fatiga, y tampoco hay problemas psicológicos. O sea, al final el dolor es la causa principal. ¿Qué es el dolor? Supongo que lo habéis experimentado, todo el mundo lo ha experimentado, sabemos lo que es el dolor, pero a nivel así esquemático científico, pues el cuerpo en general tiene unas células que están especializadas, que son receptores de dolor, que cuando aquí sale la imagen, que sale un estímulo, sale el rayito ahí en la piel, que es algo que estimula, que puede ser un golpe, puede ser un corte, una quemadura, cualquier estímulo. Eso envía una señal eléctrica que llega hasta la médula. Si es una cosa muy fuerte, como una quemadura o algo así, desde la médula ya se envía la orden al músculo, como se ve en la imagen también, para que aparte rápido lo manda de ahí, para que te queme, para que no te sigas cortando, sigas lesionando. Y luego se envía la señal al cerebro, que es la que interpreta la señal eléctrica, y según cómo sea el estímulo, si es térmico, una quemadura, o si es una presión, es un golpe, lo que sea, pues el cerebro interpreta ese tipo de estímulo y envía una señal para reaccionar a ese estímulo. Puede ser retirar la mano para no quemarte, puede ser si hay una lesión que fuera química del estilo, un producto químico, una lejía, cualquier cosa que haga, pues rápidamente quitarlo de encima, cualquier solución que se le pueda dar a la lesión. Estas células especializadas se llaman nociceptores, ¿vale? Hay muchos tipos, pero básicamente puedo dividirlo en 4. Hay unos que son mecánicos, eso significa que cuando hay un golpe, algo es de tipo mecánico, un golpe, una presión, lo detecta y entonces envía la señal. Si es una presión suave, solo notamos la presión, no se traduce como dolor, pero sí que llega a partir de esa presión, ese sensor capta la presión y entonces le dice al cerebro que hay una presión, que si es agradable no pasa nada, si es más fuerte empieza a dar señal de que podría ser doloroso. Luego hay otros que son térmicos, en caso de que toques algo que quema, pues también reaccionan con el dolor de quemadura. Químicos, si es pues, un producto químico que queme, o hay hormonas y sustancias internas que pueden activar estos sensores también. O eléctricos, una corriente eléctrica, que puede ser tanto una descarga eléctrica como estímulos internos eléctricos que hacen que el cuerpo reaccione. Estos nociceptores, cuando hay una estimulación, del tipo que sea,
básicamente hacen varias funciones. Una, se ve el número 1 ahí en el SEM. Lo primero que hay es como una estimulación de los eritrocitos, que es intentar restaurar la piel dañada, en caso de que haya habido una lesión en la piel. Entonces se envía una señal hacia el eritrocito. La primera sensación es la del estímulo de dolor, que es el que va directo hacia donde va el sistema nervioso central, que es el CNS. Esa es la primera señal, que es la señal de inflamación, por ejemplo. El dolor sería la primera, que es un golpe y va el dolor al sistema nervioso para avisar de que hay una lesión. Luego hay un enrojecimiento de la piel, o del tejido, o de la articulación, que eso se produce por la vasodilatación, que sale aquí, es el número 3. Se dilatan los vasos sanguíneos para que llegue más sangre, para que se recupere el tejido y se solucione. ¿Vale? También el número 2 se indica las células defensivas, que se estimulan también para en caso de que haya una apertura en la piel y haya una entrada de bacterias, se llegue a la expulsión. La hinchazón viene por nuestra vasación del plasma sanguíneo, que básicamente es para el sistema defensivo. Entonces, el vaso sanguíneo se vuelve permeable, salen las plaquetas y células defensivas, y eso produce la inflamación cuando hay un dolor en una articulación que se inflama, y esa inflamación viene por ese mecanismo. Y luego el calor, que se produce por la actividad excesiva. Todo este tipo de señales al final son neurotransmisores, son señales eléctricas y producen una radiación electromagnética que produce calor. Los nociceptores son como unas compuertas. Esto es la pared de la célula, lo que hay así color naranja es la pared de la célula, y esto es como un paso que permite la entrada o salida de electrones dentro de la célula o entrada o salida. Esto es por presión, hay algunos que simplemente con la presión se abren y entonces entran y salen iones, y eso es lo que envía la señal eléctrica, estímulo eléctrico. Vale, siento. Hasta luego. El electrosensor sería un estímulo a una señal eléctrica. Y un sensor o termosensor, pues diferentes estímulos, diferentes sistemas de... Los nociceptores pueden ser activados también sin que haya un estímulo externo. Ese es el problema que hay con la fibromialgia. ¿Vale? No hay un daño real, pero esos sensores de dolor se estimulan y envían la señal de dolor. Cuando esto se mantiene durante mucho tiempo, porque hay una mala regulación hormonal o de los sistemas del sistema nervioso, hay este problema de falta de coordinación entre sensores y hay un estímulo constante de dolor. Esto lo lleva al electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Al final, nuestro cuerpo está formado por materia, y la materia son partículas, moléculas que están cargadas eléctricamente con una carga positiva, una carga positiva o negativa, ¿no? Entonces nuestro cuerpo es, habéis visto muchas veces la imagen del átomo, que son unas partículas y hay unos electrones que giran alrededor. Esos son los campos gravitatorios que, por la diferencia de potencial eléctrico, se generan esos campos de gravedad. ¿Vale? Entonces, nuestro cuerpo es un conjunto de partículas que son campos gravitatorios y luego cargas eléctricas en movimiento. Y eso genera un electromagnetismo. Nuestro cuerpo funciona con electromagnetismo y está compuesto por electromagnetismo. Esto es cómo funciona un nociceptor, ¿vale? Explico un poco así rápido para que entendáis todo el tema eléctrico, por qué está importante. Esto es la que se llama bomba de sodio-potasio, o equilibrio sodio-potasio. En el interior de la célula, en una neurona, la parte interna está cargada negativamente. Son iones que tienen una carga eléctrica negativa. Y en la parte externa
tiene fuera de la célula, el tejido intersticial, tiene una carga mayoritariamente positiva. Eso se va autorregulando, como sale aquí, cuando el sodio, que es la carga positiva, entra en exceso en la célula, porque por diferencia de gradante de presión y todo eso va entrando, el potasio sale, el sodio sale de la célula para cambiar el potencial eléctrico y entonces entra potasio. Salen 3 de sodio y entran 2 de potasio. Al ser la diferencia de 3-2, siempre la parte interior de la célula se mantiene en negativo. Tiene un gradiente eléctrico negativo. Cuando hay un impulso nervioso, como podemos ver ahí en la imagen en movimiento, ahí se abren los pasos, esos como visto, en los nociceptores, cuando hay una presión, cuando hay un estímulo eléctrico, lo que sea, y ese paso permite la entrada de sodio de manera masiva a la célula y carga ese espacio celular, lo carga de manera positiva. ¿Vale? Aquí está todo explicado, no os voy a contar demasiado, pero tenía la presentación de otra cosa y la he adaptado un poco para hacerlo. Básicamente, un estímulo eléctrico, un impulso nervioso, es un cambio de polaridad dentro de la célula nerviosa, que es la neurona. Aquí se ve el proceso, cuando llega el estímulo arriba, que se ve arriba en la neurona, ahí arriba se ve ahora cómo se mueve y se acerca. Y ahora se ve cómo llega la señal y entonces esa onda que se ve abajo es cómo funciona el intercambio de electrolitos dentro del cuerpo. Básicamente, lo que quiero mostrar con esto es que el dolor es un impulso eléctrico que se mueve dentro de la neurona y se transmite de una neurona a otra hasta que llega a la neurona. ¿Cómo funciona la acupuntura? Pues la acupuntura es un sistema para regular los campos electromagnéticos del cuerpo. Cuando hay una lesión, un dolor, un estímulo nervioso, que es una diferencia de gradiente de polaridad entre iones, eso se puede detectar y en la zona alterada se ve un cambio en el estado electromagnético de la musculatura, la articulación, la piel, lo que sea que esté dañado. Estos campos se pueden detectar con técnicas de acupuntura, de palpación, y se puede modificar con la punción. Entonces, cuando esa señal que está alterada de dolor se reduce o se elimina o se modifica, la señal de dolor ya no llega con la misma intensidad ni de la misma manera y se puede reducir ese dolor que puede tener muchas causas, pero al final no deja de ser un estímulo eléctrico que va desde la zona afectada, en caso de la fibromialgia no es una zona dañada físicamente, pero sí que hay un estímulo que desencadena la señal de dolor. ¿Cómo funciona básicamente? Pues la aguja es como si fuera un diodo. Un diodo es un dispositivo electrónico que permite el paso de la electricidad en un sentido, de negativo a positivo. Entonces bloquea el sentido opuesto. La aguja actúa como si fuera un diodo. Con la aguja se puede estimular como cambiando la corriente eléctrica del cuerpo de positivo a negativo o de negativo a positivo. Puedes cambiarlo de la manera que quieras. Puedes cambiar la polaridad cuando sea necesario, todo depende de la palpación y lo que haya en la lesión concreta. Cuando hacemos un tratamiento de acupuntura, lo que se hace principalmente es se explica cuál es el problema, cuál es la situación que hay y se trabaja, se mira el pulso, se hace una palpación, con el pulso se ve el estado general del cuerpo y luego con la palpación vemos las zonas que están dañadas o que tienen algún tipo de lesión y se valora el estado electromagnético de esa zona dañada o del cuerpo general si es un problema tipo insomnio o es algo que no se puede localizar, ¿no? Como hemos dicho, el cuerpo es un sistema electromagnético global
cualquier patología, cualquier problema que tengamos, al final es un problema en cuanto a intercambio de polaridad entre partículas. Y todo se debería de poder tratar regulando ese intercambio de polaridades. Cuando es una lesión, evidentemente, si se rompe un brazo, mientras hay una lesión mecánica, no vamos a poder solucionar eso con un intercambio de partículas, por lo menos no momentáneamente, porque el cuerpo necesita un tiempo para solucionarlo. Pero en un caso tipo fibromialgia, que no hay una lesión física que esté produciendo el dolor, sí que se puede ir regulando los campos que o están generando un estímulo engañoso al cerebro que genera el dolor, o tratando el dolor directamente cuando te viene de una zona concreta. Entonces se puede hacer un tratamiento local de una zona que esté dañada en ese momento, como va por fases, hay una fase que duele más unas zonas u otras. Se puede tratar a nivel local o podemos tratar a nivel general para evitar que se vayan generando procesos de dolor. El tema de la fatiga vendría a ser básicamente todos estos intercambios que hemos explicado sobre el cambio de polaridad, todo eso necesita energía, necesita un gasto energético. Entonces una persona que tiene dolor constante es un gasto constante de energía para enviar estímulos tanto de salida de la zona afectada hacia el cerebro como del cerebro a la zona afectada para intentar solucionar ese dolor, que como no lo puede solucionar, pues se genera un ciclo ahí infinito, que se envía la señal de dolor, del cerebro se envía la señal de solución, y como no se soluciona, no para nunca. Porque lo normal es cuando tú tienes algo, te quemas, el cerebro te dice quítala de ahí que te quemas. Entonces al quitarla, deja de haber dolor y entonces ya se corta el ciclo de intentar solucionar ese dolor. Luego se produce todo ese desencadenante de soluciones, de vasodilatación para recuperar la zona dañada, y el cuerpo ya, digamos que funciona solo, pero no hay un estímulo constante de dolor, que es un estímulo fuerte, eléctrico fuerte. Eso genera la fatiga, y lo que comentaba antes, si conseguimos reducir las señales eléctricas de dolor, conseguimos reducir la fatiga, y al final es todo un ciclo que se va cortando y se va reduciendo. Como ya sabéis, la fibromialgia no tiene una cura conocida, entonces tampoco con la acupuntura se puede eliminar por completo. Pero sí se puede hacer un tratamiento que mejore mucho los síntomas, mejore la calidad de vida, que no se sufra tanto constantemente, y mi experiencia en general es que normalmente en las primeras sesiones suele verse un cambio bastante satisfactorio, pero como va a ciclos, pues tampoco pasa siempre que al principio sea un cambio bueno, o necesita bastantes sesiones para llegar a ese cambio deseado. En general, a lo largo de unas cuantas sesiones siempre suele mejorar el estado global, y luego hay casos en que gente tiene una mejora clara que se sostiene en el tiempo, y otra gente que a lo mejor no acaba de encontrar un cambio claro, o que encuentra un cambio pero que le dura poco tiempo. También puede pasar que los 2 primeros días después de la acupuntura, que es cuando tiene un efecto de mayor eficacia, es cuando se note mejor, pero luego a lo mejor a los 3 días vuelve otra vez con dolores y cosas. Entonces hay que valorar si vale la pena estar tratando constantemente para conseguir esos 3 días de mejoría, o si no vale la pena porque por 3 días de mejoría a lo mejor no tiene sentido. Pero si se hace un tratamiento y poco a poco va bajando la intensidad de dolor y la calidad de vida va siendo mejor, pues sí que valdría la pena, y es lo que suele hacer la gente. En principio, a nivel teórico, no quiero alargarme más porque prefiero que veáis cómo funciona la acupuntura. Hemos empezado un poco tarde, tenéis la otra reunión también, que si tenéis que ir, no quiero hacer. Entonces, si queréis alguna pregunta sobre aspectos de acupuntura, del tipo que sea. Yo era muy joven,
y yo no sabía que tenía fibromialgia, pero sí que tenía dolores. Y me llevó mi cuñada a que me esto y me tuvieron que quitar la aguja porque me producía mucho más dolor del que tenía. ¿Te hizo daño al ponerte la aguja? ¿Cómo? ¿Te hizo daño al ponerte la aguja? Sí, me la tuvieron que quitar. Bueno, hay varios tipos de acupuntura también. La acupuntura oficial que ha llegado aquí de manera masiva es la acupuntura que se hace en China actualmente. Esa es una acupuntura que está no del todo modificada, pero sí se ha adaptado al pensamiento científico. Cuando hubo la revolución cultural en China, todo lo que era tradicional y antiguo pues no valía, se eliminó, y todo lo que era moderno, pensamiento científico, vacunas, electricidad, todo eso, pues sí que era muy novedoso y querían ir por ahí. Entonces, la acupuntura que hay oficialmente hoy en China es de estímulo nervioso fuerte. Entonces, lo normal es se pone una aguja que son bastante gruesas, son de entre 0,26 milímetros de grosor y 0,32. Las que uso yo son de 0,16, son casi la mitad. Y entonces lo que se hace es poner la aguja en una zona donde hay más actividad nerviosa y estimularla con movimientos, con giros, picoteos. Ese estímulo genera este proceso que hemos visto aquí, que es como si se creara una lesión. Al clavar la aguja, está como, es como si fuera una vacuna. Está estimulando en exceso un daño externo para que el cuerpo haga todo este proceso, incluido el de enviar opiáceos y sustancias que calman el dolor. Ese tipo de acupuntura tiene esos problemas. Que una persona que sea muy sensible o que ya tenga un dolor de base global, quizá no le conviene, porque es un estímulo más del que ya tienes de dolor. Entonces el cuerpo, como ya está en una situación de dolor constante, no entiende ese estímulo nuevo para intentar solucionar el dolor. Y como ya lleva el ciclo ese de que intento solucionar lo que no se soluciona y sigue la señal y no se soluciona, pues muchas veces ese tipo de acupuntura no funciona bien. La acupuntura que hago yo es una acupuntura más sutil, más suave. Yo intento no crear dolor al poner las agujas ni al estimularlas. Eso en la acupuntura oficial de China sí se hace, o sea, se quiere generar ese estímulo. Hay una cosa que se llama de chi, que es como obtener el chi, la energía, digamos, y es una cosa que se busca siempre en la acupuntura de China, que es una sensación como de pesadez, como de calambre en la zona donde pone la aguja. Ellos consideran que si no se consigue esa sensación, no hay un estímulo suficiente y no funciona. En la acupuntura que hago yo no hay ese tipo de estímulo. La acupuntura que hago yo es un estímulo más eléctrico, pero es un eléctrico de muy baja intensidad y no vas a notar. Entonces, es posible que una persona que sea más sensible note cosas, como que parece que le suba para arriba, o como una pesadez, pero pesadez sin dolor, no es dolor. Lo máximo que se puede notar cuando pongo yo las agujas es que al entrar la aguja, si no entra bien del todo, una sensación de pinchazo suave. No es como cuando te pinchas con un cactus, no es como cuando te pinchas cosiendo, es una cosa mucho más. Ahora lo comprobaremos y veréis que no hay nada. La acupuntura que hago yo se basa en este tema del impulso eléctrico de baja intensidad. Ese impulso eléctrico no lo produce la aguja, sino lo produzco yo a través de la aguja. Y para eso tengo que tener una palpación y saber qué está pasando ahí y ver qué tipo de estímulo necesito. Pero no se hace estímulo con presión ni con giros. Va un poco en línea de lo que ya te he explicado, que casi has contestado la mitad de la pregunta. Una de las afecciones que tenemos las personas, yo siempre dicen fibromialgia, yo le llamo hipersensibilidad central, que engloba todo esto. Sí. Y una de la hipersensibilidad es hipersensibilidad electromagnética, justamente.
Entonces, claro, yo pregunté a mi médico, que me lleva en el clínico, por la magnetoterapia, porque también hace más o menos esta función parecida, o por la acupuntura. Y me explicó lo que tú acabas de decir, que igual en situaciones de mucho dolor o como que ya somos muy sensibles, pues a veces pues realmente estás activando esos puntos de dolor donde ya son suficientes, ¿no? No entiende el mensaje del cuerpo, acabas de explicar ya que lo haces muy sutil y tal. Yo soy kinesióloga, nosotros lo miramos si realmente es un tratamiento adecuado para la persona o no. No sé si vosotros tenéis alguna forma de también, o supongo que con tu experiencia puedes ver si esa persona es candidata para este tipo de tratamiento o no sé, o probáis, simplemente probáis, veis que no hay dolor, se puede seguir o algo así, ¿no? Yo tal y como lo hago, Sí. es, primero que el estímulo que hago es mucho más suave que el otro que hemos dicho de la... Luego, si la persona me dice que es electrosensible o que tiene hipersensibilidad electromagnética, pues ya lo tengo mucho más en cuenta y lo que hago es intentar no hacer un estímulo demasiado fuerte. El estímulo que hago yo es básicamente una regulación. Yo ni empujo, digamos, ni añado ni quito nada. Lo que hago es intentar equilibrar, viendo que eso está ahí, pues primero intentaríamos equilibrar el global y hacer una sesión muy suave para comprobar que no te va a alterar demasiado ese cambio. Me han hecho algo, un poquito, he probado un poco. ¿Acupuntura? Entonces, sí, pero muy poquito, simplemente quería probar. Y lo que sí me han hecho es que si se mantiene el dolor, me sacaban la aguja. Si solamente era un dolor inicial, porque es verdad que nosotros lo sentimos más que otra persona a veces, pero luego desaparece, entonces ya no. Un poco esto, ¿no? A mí realmente me fue bien. Hice muy poquito, porque ya te digo que he querido ser profesora. Ya tenía miedo, sí. Ya tengo un poquito de miedo. Pero bueno, tal como lo has explicado ya bien, si se hace sutil y tal, porque yo esta es mi claro, Sí, que sí, es sí. miedo, ¿no? Lo más importante primero es comprobar hasta dónde, primero cuánto desorden hay en el cuerpo. Claro. Porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de desorden y cuando hay mucho desorden en general, ya no con personas sensibles, con todo el mundo, cuando hay mucho desorden yo no hago mucho cambio. Porque eso es como si una persona viniera muy torcida así, ¿vale? Y entonces yo con la acupuntura lo pongo recto. Claro, pasa de estar así, que está acostumbrado a estar así, a ponerse así. Su cuerpo entiende que me caigo para allá. Y entonces lo que hace es empujar fuerte para allá otra vez. Y entonces eso es una reacción como que se agravan los síntomas habituales por haber hecho demasiado. O sea, no está mal poner recto. El problema es ponerlo muy de golpe el recto. Porque entonces el cuerpo lo entiende mal. Al final son todos estímulos. Y cuando está de una manera, tipo por ejemplo este de torcido, pues se entiende bien. Cuando uno está así muy torcido y te pone muy recto, aunque sea lo correcto, lo que te va mejor, el cuerpo no lo va a entender. Entonces enseguida hace como un intento de volver a solucionar eso. Lo que hago en una situación así, una persona está así muy torcida, pues yo lo pongo un poquito más recto. Entonces, el cuerpo entiende que ha habido un cambio, pero no es muy brusco y entonces no va a hacer gran cosa para modificarlo. ¿Que tendrá tendencia a irse para allá? Sí, porque a lo mejor lleva 15 años torcido y ponerte recto del cuerpo no puede ser. Pero es cuestión de ir poniendo recto y que el cuerpo entienda que recto está mejor. Y una vez llega al punto de que está en equilibrio y los síntomas vayan mejorando y todo se quede estable, pues el cuerpo tiene menos tendencia a volver hacia esa posición porque entiende que esa posición de rectitud es mejor que la anterior. Pero en general yo siempre lo hago cuando una persona no está o está muy desequilibrada, no hago un cambio muy brusco porque al final eso es lo que produce problemas. Cuando una persona tiene hipersensibilidad no genero muchos estímulos porque ya tiene mucha sensibilidad, no hace falta meterle más estímulos. Entonces se hacen pocos estímulos, lo más importante es para poner recto un poco, pero sin demasiado estímulo y sin demasiado cambio. Entonces en buscar, yo siempre me baso en todo eso. Y eso lo miro con palpación, pulso y todo eso.
y ahí puedo ver hasta qué punto se puede hacer un cambio. Luego puede pasar que aunque yo sea muy cuidadoso y haga poco estímulo, aún así sea demasiado para la persona. Pero sabiéndolo, pues en la siguiente sesión se hace menos. O sea, yo puedo calibrar la cantidad de estímulo que hago, que eso siempre pues, es bueno para no pasarse. Pero no sería un problema siempre y cuando vaya conmigo. Gracias. Hola, Javi, ¿no me has Sí. dicho que te llamas? Mi nombre es Paco. Quería hacerte una consulta. Cuando hay un dolor continuo producido por un posoperatorio de una ortodesis lumbar, bueno, es una consecuencia de varias operaciones y es un dolor continuado, en este caso de un posoperatorio de poco tiempo, estamos hablando de 3 meses, y ese dolor no cede porque los músculos de toda esa operación, porque ha habido una reestructuración de espalda. Mi pregunta es la siguiente: con tu método el que tú me estás diciendo, ¿hay alguna forma de aliviar un poco ese dolor? Sí, cuando hay una lesión, en general, cualquier tipo de lesión, imaginamos que nos araña el gato, o nos arañamos con cualquier cosa, un rosal, y nos hacemos un corte, sale sangre. Eso tiene un proceso de curación que es más o menos igual que cualquier otro tejido, ¿vale? Ese proceso de curación, pues desde que sale el corte, sale la sangre, se seca y se hace una costra, y luego se te cae la costra y se te queda la piel bien, pasa más o menos una semana. Es un proceso natural de crecimiento celular y de recuperación de tejido. Cuanto más grande sea la lesión, pues más capas se tienen que poner y más tiempo tarda en recuperarse. Cuando te han hecho una cirugía, una operación, te han hecho unos cortes, te han hecho cambios internos, te han cosido cosas y aparte ese tejido no está como estaba. Si te hacen un corte y luego lo cosen, eso no queda alineado, digamos. Exacto. Entonces, tanto nervios como vasos sanguíneos tienen que regenerarse, se tienen que crear nuevos tejidos, nuevas conexiones neuronales. Hay un proceso que necesita un tiempo y tarda un poco. Pero es un tiempo que suele estar medido. Los cirujanos ya suelen decirte, esto usted tardará no sé cuánto tiempo en recuperarse. Cuando excede ese tiempo, que es natural y no se puede acelerar porque el cuerpo tiene sus tiempos, no puede ir más rápido, cuando pasa de ese tiempo y sigue doliendo, ahí hay un problema que suele ser o si ha hecho una cicatrización interna defectuosa porque el tejido no estaba bien alineado, porque ha habido más tejido cicatrizado del que debería, porque se ha cortado un nervio que luego al regenerarse crea un estímulo de dolor también. Entonces hay muchas posibilidades de que haya algo que se quede bloqueado ahí, o como si se hubiera quedado enquistado ahí y no acaba de circular bien, a nivel eléctrico, la información. Entonces es como si fuera un cable que tiene una resistencia y al pasar la corriente, en esa resistencia que se ha creado, porque es un callo que ya no es tejido limpio por el que circula, esa resistencia no deja pasar, se llama resistencia porque no deja pasar la corriente bien. Y en ese punto roza, choca y genera el estímulo de dolor. Si liberamos las conexiones eléctricas, facilitamos la alineación del paso de información eléctrica, se puede reducir ese dolor o eliminar en caso de que sea algo que tiene que eliminarse. Un corte, una cirugía que te han hecho, cuando cicatriza, al final tiene que dejar de doler. Y si te han hecho una reestructuración articular o del tipo que sea, tiene que acabar dejando de doler siempre y cuando no haya un problema mecánico que esté impidiendo. ¿Qué sería un problema mecánico? Por ejemplo, te han puesto unos tornillos, unas vértebras, y uno de los tornillos te ha creado una infección, cualquier cosa, mientras eso esté ahí infectado, no vamos a poder eliminar el dolor. Si el tornillo te está tocando, yo qué sé, un tejido y te está generando un dolor, pues tampoco, mientras esté ahí tocando, tampoco podemos solucionarlo. Pero se supone que todo eso ya no pasa cuando te operan, te dejan todo bien para que no pase eso. Normalmente, cuando un dolor después de una cirugía se prolonga el tiempo y no se recupera fácil, es porque se ha quedado tejido cicatrizal de mala manera y se crea una resistencia. Esas resistencias suelen poder tratarse bien y recuperarse bien.
pero cada caso Es- es el suyo, hay que habría que ver. Gracias. Dime. A ver, a mí me detectó la fibromialgia cuando vi a alguien aquí, de Avioliche. Yo soy la chapa, aparte de que se invita de mi madre, yo vivo a 83 metros de una montaña de migraciones. Entonces, yo empecé a notar los dolores al límite tan cerca de esa central. Si yo hago acupuntura, pero estoy constantemente expuesto a citogenia, etcétera, ¿desbloqueas como va a bloquear la antena? No, porque el tema de los campos electromagnéticos, todo depende de la potencia que tenga el campo electromagnético. Al final estamos rodeados de campos electromagnéticos por todos lados. Ahora mismo, cada persona que hay aquí emite 150 vatios de campo electromagnético constantemente. O sea, si vives con una persona ya estás expuesto a radiación electromagnética. Eso es inevitable. Ahora, habría que ver hasta qué punto te afecta esa antena porque no se puede comprobar eso, es difícil de comprobar. Yo le puse un detector de campo que vamos, me explicó. En la instancia donde está tu casa. No, de mi casa, o sea, Dentro de mi casa. Dentro de tu casa. Y estoy, pues, a ver, yo así, son 4 casas, que son pareadas y las 9 combinaciones. A 33 metros cuadrados. ¿Has probado en otros sitios? He probado, bueno, donde más bestialidad es en el comedor y, bueno, cocina y meditación. Entonces, Normalmente, arriba igual, arriba lo que me salía el comedor, planta arriba es igual. normalmente estos campos externos son como pasivos, digamos. Es un campo que está ahí, que genera radiaciones y no hace nada más, digamos. ¿Vale? Cuando yo hago acupuntura, yo voy como tocando botones para ir corrigiendo diferentes cosas. Entonces, no tiene por qué ni estropearte lo que hagamos con la acupuntura, ni ser la causa principal de tus dolores. Siempre y cuando tu cuerpo esté en orden. Entonces, ya nadie estamos en orden, estamos todos... Estamos un poco idos. Siempre estamos un poco idos. Entonces, habría que probarlo también, porque cada uno tiene su mundo, ¿no? Pero no debería de afectarte directamente la antena. Si tú tienes un desorden y ese desorden va acumulando cosas, al final todo afecta. Tanto tu trabajo, como tu relación con la gente, tu manera de ser, lo que comas, la antena, al final todo suma. Pero una sola cosa no debería ser la causa principal. Si tú estás en orden. Cuando estás en desorden, cuantas más cosas sumes, peor tomas. Tampoco sé exactamente qué pasaría, habría que hacer la prueba. Pero lo que estoy seguro es que lo que yo te corrija, digamos, con la acupuntura no te lo va a alterar la antena porque la antena no es capaz de modificar cada cosa que yo he hecho. Es una señal sin más, igual que si te pones a hablar de un fuego vas a notar la onda de calor, pero ese fuego no va a alterar el trabajo que yo he hecho de acupuntura, ni cualquier señal eléctrica te lo puede alterar. ¿Que te pueda causar dolor? Puede. Pero que sea una cosa que vaya a cambiar lo que yo he hecho para ordenar tu cuerpo, no. Y al revés, son caminos distintos. puede arreglar que ese desorden que le produce un estímulo externo de electromagnetismo, tú puedas arreglar, el hecho de estar equilibrado, que esté mejor la persona. Claro, puedes evitar que eso te afecte tanto. Exacto. Porque eso al final es un estímulo. ¿Sí? Exacto. Es un estímulo, como digo, es inerte, que no tiene intención. Lo que hago yo con la acupuntura sí tiene una intención. Claro. Y entonces yo toco hasta el punto que yo quiero, la profundidad que yo quiero, el intercambio que yo quiero. Entonces es muy diferente. Es como tocar un piano. Una persona que sabe tocar el piano toca las teclas y suena bonito, Ya. o que se le suba un gato y empieza a pesar las teclas. Claro. ¿Vale? En definitiva, tú lo que haces es equilibrar a la persona, y la persona cuanto más equilibrada está, pues más facilidad para... Cuanto menos orden tengas, cuanto más orden tengas, menos señales se va a enviar a tu sistema nervioso, señales incorrectas. incorrectas. Entonces, todas las señales externas que te afectan es porque tú ya tienes un desorden que hace que choque con esas señales. Vale.
Ahí se Entonces, explica porque hay unas personas que tienen más sensibilidad a estos campos electromagnéticos y otros no les claro, afecta. claro, gente que no le afecta en nada. Y es lo que digo, no le afecta nada porque ese campo no debería de afectarte, en realidad. Y es lo mismo que cualquier cosa que nos afecta en la vida. Hay gente que le insultan y le da igual. Y hay otra gente que insinúa que le ha dicho, que parece que dice, y se pone Claro. como otros. Se dispara. Todo depende de la sensibilidad que tengas al estímulo externo. Claro. Si la persona que es hipersensible, hay que trabajar su hipersensibilidad. No hay que quitar cosas de su alrededor porque las cosas no las Estás puedes ahí. quitarlas todas. Pero claro, estás en un grupo que todos somos hipersensibles. Ya. Por eso lo digo. Pero claro, el problema que hay aquí es eso, es la hipersensibilidad. Claro. Porque no podemos cambiar el mundo. El mundo No. ¿cómo es? Sí. Ya. Por eso tenemos que cambiar. Ya, el tema es cambiar, intentar cambiar y ordenar eso para que no pase. Muy bien explicado. Otra cosa que te preguntar, si tienes muchas contracturas, ¿se puede hacer la acupuntura? Sí, piensa que la contractura es aquí sale también, el 5 por ejemplo, pone tensión muscular suave. ¿vale? Es que yo las tengo desde aquí Hasta abajo. hasta abajo. Y conectando un rato. Una contractura muscular se produce normalmente cuando el cuerpo intenta solucionar el problema que tiene. Lo hemos visto antes también. Llega el estímulo de dolor, va al sistema nervioso y el sistema nervioso dice hay que solucionar esto y lo envía al sistema muscular o a donde sea. Nos ha pasado a todos muchas veces, tenemos un bote de pepinillos y lo queremos abrir y está duro. Y empezamos a apretar la cara, como si apretar la cara te ayudara a abrirlo. Y nadie ha conseguido abrir un botón apretando la cara. Pero tú haces toda la fuerza que tú puedes. Y si tienes que apretar otras cosas que no están implicadas en el movimiento, pues las apretas. Porque cuanto más hagas, mejor. Y eso pasa igual. Cuando tú tienes dolor en general, cuando tienes preocupaciones, cuando tienes cosas que te piden solución del cerebro, generas tensión muscular. Cuando hay un tema de estrés, casi siempre es esta zona. Esta zona de aquí arriba, porque tú el estrés lo tienes aquí. Tú tienes la cabeza que no para. Y entonces, ¿cómo ayudas a eso? Pues vamos a tensar, a ver si con la presión muscular ayudo a que Sí cambie. que es verdad que la parte peor que tengo es esta. Sí, es lo típico porque cuando hay un problema de estrés o de dolor o de cualquier tipo de problema mental psicológico, la parte de arriba se carga para intentar solucionarlo. Es como un intento primitivo de ayudar a lo que no puedes hacer con la mente. Y entonces se carga. La carga muscular se carga porque le llega una señal eléctrica y se contrae. Y mientras esté la señal ahí, eso está ahí contraído. Lo que hago yo con la acupuntura es, voy ahí y le digo, no, señal eléctrica no, y entonces se libera. Si tú liberas un músculo con una contractura, con un masaje por ejemplo, pues el músculo se contrae y se aprieta. Con un masaje vas apretando, vas chafando y vas estirando. Con los sensores de presión llega la sensación de presión y al final se va liberando. Y lo consigues liberar, pero a veces cuando hay una contractura muy fuerte, esa liberación a base de presión, luego te levantas, a veces sientes estar rotísimo porque te han roto fibras y una persona que es hipersensible, cuanto más rápido rompa. Con la acupuntura eso no pasa porque lo que hacemos es eliminar el impulso eléctrico que llega al músculo y contrae el músculo. Liberamos el impulso eléctrico y se libera. Luego no es siempre tan sencillo como yo lo cuento, porque hay muchos tipos de personas. Viene una persona que no es hipersensible, simplemente tiene contractura y le pongo las agujas, libero la presión y ya sale mejor. Pero una persona que es hipersensible o personas que tienen mucha tensión, por el motivo que sea, yo estoy quitando carga y me está llegando por otro lado. Y entonces yo tengo que ir por otro sitio a quitar para que no pase eso y tengo que estar tocando por muchos sitios para intentar equilibrar y que no pase. Y como el cuerpo se empeña en solucionarlo, pues a veces hay que estar luchando ahí un rato y no acabas de limpiarlo del todo porque no te deja. Y entonces volvemos a esto. Como el cuerpo está así y no lo puedes poner así porque no quiere, pues poner un poquito. Entonces el próximo día otro poquito y el próximo día otro poquito. Y
Y poco a poco consigues que esa tensión se vaya liberando y que el cuerpo entienda que hay otras maneras de solucionar problemas que no generan tensión. Y es cuestión de ir jugando con todo eso. Pero también se puede tratar. Es muy típico. Todo lo que es dolor es típico de la acupuntura. Yo los tratamientos que hago, 80% es dolor. De tipo que sea ciáticas, lesiones, fibromialgias, cirugías. Pero aquí están las uñas. Pero todo ese dolor generalizado, de toda esa tensión, no podemos tampoco tratarlo todo local. Primero, porque sería mucho estímulo, y segundo, porque no es un problema de la acupuntura, es un problema global, que te está generando una tensión global. Yo tengo que liberar esa orden de tensión global para que se vaya destensando. Y luego puede pasar que te quede solo esto de aquí y lumbar, por ejemplo. Y entonces ya sí que vamos a ver. Pero no se puede tampoco, cuando hay dolor en todos sitios, no se puede poner aguja en todos sitios, porque es demasiado estímulo. ¿Alguna otra pregunta o nos liamos a poner agujas? Quería hacer un comentario. La persona que lleva varias operaciones, la que lleva varias cicatrices en el cuerpo, normalmente tiene fugas de energía. Se supone. ¿Es una pregunta eso? Sí. Yo no entiendo lo de fugas de energía tal y como me lo estás contando. Pero acaba y le preguntamos. Te vas a hacer un tratamiento. Yo particularmente he estado muchos años antes de llegar a las operaciones y a todo, con acupuntura, con muchas terapias que me han ido muy bien en momentos claves, ¿no? Pero en el momento de entrar a quirófano y de haber habido una agresión en mi cuerpo, que han habido bastantes y en varias zonas, cuando he vuelto a querer hacer acupuntura, pues para lo que tú estabas diciendo, para tratar las cicatrices, para tratar el dolor, ha sido como ponerme hoy algo eléctrico y mañana tener una fuga porque no me ha hecho ningún efecto. O sea, has tenido un problema de falta de efecto. Después de la cirugía. Antes te funcionaba bien y después de las cirugías, la acupuntura, a mí personalmente, y hubo una persona que me dijo, no pierdas más ni el tiempo ni el dinero, porque es que contigo no se puede. Te desahució. Vale. Para mí no hay fugas de energía, tal y como se suele interpretar, ¿vale? Bueno, yo te lo he dicho. Ya, pero que a veces se dice, lo digo porque yo he hablado con gente de mi rama y siempre tengo esa discusión, entonces lo sé más, ¿vale? El tema, el cuerpo no es como un contenedor de energía que va perdiendo energía. Eso no funciona así, ¿vale? Cuando nos cansamos porque el cuerpo necesita descansar, ¿vale? Necesita descansar, reposar y no es recargar energía, porque estoy hablando de que no se pierde energía, estoy diciendo de recargar energía, bueno. Necesita descansar para que todo vuelva a funcionar bien, ¿vale? Cuando la energía, digamos, que se podría perder sería química, ¿vale? En tu caso, por haberte hecho unas cirugías, eso no te va a hacer perder energía. Lo que sí te puede generar es unos bloqueos, por la cicatriz, ya hemos comentado que te genera ahí unas resistencias. Estamos hablando de fibrosis, estamos hablando de temas importantes. Y habría que saber si lo que te trataron antes de la cirugía era lo mismo que te trataron después de la cirugía. No. Porque no es lo mismo. No. Entonces, por ejemplo, si tú me dijeras, a mí me costaba dormir y antes de la cirugía me hacía la acupuntura y dormía bien con la acupuntura. Luego me hicieron cirugía y ya no dormía bien. Entonces sí que sería un problema a tener en cuenta porque quizá se ha creado un bloqueo en alguna zona por la que se suelen trabajar los canales de acupuntura y por eso ahora ya no funciona igual. Pero si son cosas distintas, si el tratamiento después de la cirugía era para la cirugía, para las cicatrices, y no notaste efecto, era porque el problema de la cicatriz era más complicado de lo que... Sí, estamos hablando de operaciones importantes. O la acupuntura no llegó
al nivel que tenía que llegar para solucionar eso. Pero no es que te hayas quedado lisiada, digamos. No. Entonces, No me siento así. No significa que la acupuntura no debe funcionar porque, como hemos dicho, al final el cuerpo funciona por intercambio de potencial eléctrico. Entonces, eso va a estar siempre así, funcionando. Y la acupuntura funciona de la misma manera, entonces lo máximo que puede pasar es que una cicatriz nos impida tratar algo que esté alrededor porque esa cicatriz está creando una resistencia. Pero también se puede tratar cicatriz para que no cree esa resistencia. Intentar que mejore. Y si mejora, pues tiene sensibilidad en la zona que... En algunas. Eso es nervios que se han cortado, no Ya, llega sí. información y ahí tenemos un problema porque claro, ahí para que llegue la información no se transmite bien No llega. y cuesta más. Entonces habría que crear puentes nuevos y es un trabajo de tiempo, bastante tiempo. Entonces si ¿Y quieres por qué hacer funciona la magnetoterapia? la magnetoterapia, por esto. Los campos magnéticos, un campo magnético es electricidad en movimiento. Cuando la electricidad se mueve, cuando tiene una dirección, tiene un campo magnético. Un cable eléctrico, un cable de estos, Sí. ahora esto tiene un campo magnético alrededor. Pasa que son campos magnéticos muy, depende de la potencia que tenga eléctrica, pues son campos magnéticos más potentes o menos potentes. La magnetoterapia es afectar con campos magnéticos zonas de tu cuerpo que están alteradas electromagnéticamente. Yo no conozco la magnetoterapia, he oído hablar muchas veces y tal, pero no sé los fundamentos ni en qué se basa. Pero básicamente es eso, es poner campos magnéticos en zonas. Sí, como si fueran imanes. Sí, son como imanes, y entonces lo que haces es cambiar el magnetismo de tu cuerpo. Es el mismo sistema más o menos. La única diferencia, que yo tengo que echarme flores también, Hombre, claro. la única diferencia es que yo puedo elegir qué cambio y la magnetoterapia al final son unos patrones que si eso te va bien, pues te va bien. En cambio, si pudieras controlar y saber dónde hay que poner el imán en cada momento, quizá podrías hacer una cosa. Pero eso lo sabrá el que lo inventó, yo no. Eso es muy difícil. La magnetoterapia no. Hace efecto. Sí, lo sé, ¿eh? Yo he tenido pacientes que la tienen en el aparato en casa y se la Sí. Yo lo tengo en casas. Nosotros también. Lo que pasa es que es verdad que es a nivel más general, entonces si la Sí. gente la acertasteis, quiero decir, la vas poniendo Sí, y alguna vez llegará, ¿sabes? Es algo. Y como es inocua y como no te Claro. molesta, Hay que tener constancia, pues ya como está. todo. Sí, yo lo entiendo como un tratamiento global que te permite mantener Sí. un orden más o menos. Más o menos. Sí. Pero es como la acupuntura, o sea, al ir a hacerte acupuntura, ir un mes y no volver, recordatorio de lo que te has hecho. Todo depende del problema que sea. Hay cosas que son Eso crónicas depende de y la- necesitan un de tratamiento cada persona. constante Claro. y otras cosas que son agudas. A mí me viene gente que se ha hecho un E15, por ejemplo, y un E15, pues a lo mejor hacemos 2 sesiones una semana y otra la semana siguiente y soluciona. O con una lumbalgia. O una neuropatía, o una Con ciática, 3 o 4 sesiones ya está. o una ciática o lo que sea. Entonces hace las sesiones necesarias para que solucione. Exacto. Pero no necesita recordatorio. No, claro, no hace falta. Y el insomnio pasa también muchas veces, gente que no puede dormir, le haces tratamiento, empieza a dormir bien, vamos alargando sesiones para ver si se mantiene todo, y si se mantiene, pues ya está, se acabó. Y a partir de ahí dormir bien siempre, hasta que pase algo y lo cambie. ¿Y que llevan? ¿Algún tipo de aguja incorporada para el tratamiento que tú haces? Sí. A nivel de agujas, ¿se queda alguna aguja Claro. impuesta? Hay alguna aguja que se podría dejar puesta, pero yo utilizo básicamente, son estas agujas, Sí. ahora las tenemos cerca tú. Ah, vale. Son de un solo uso, son estériles y tal, y se ponen en el sitio, yo las voy manipulando para ir ajustando esos campos que hay que ajustar, Vale. y cuando se ha ajustado todo, lo dejo un momento para ver si se vuelve a torcer, normalmente dejo 10 minutos para ver si cambia o no cambia, y veo la tendencia que tiene el cuerpo, y cuando vuelvo a ajustar para dejarlo bien. Si está casi bien, lo dejo otro momentito y cuando está todo en su sitio, quito agujas y ya Pero está. solo con agujas, no con algún tipo de ventosa. Yo no. La acupuntura en medicina china y eso utilizan oxibustión, que es una planta que se quema encima de la aguja o cerca de la piel y aporta calor. Hay ventosas, hay sangrías, hay muchas Vale. técnicas, ¿vale? Hay muchas técnicas. Lo que pasa es que yo todo eso ya lo empecé
hacer cuando empecé a estudiar y todo, y poco a poco me he ido centrando en solo la aguja. Vale. Porque para mí, al final el efecto este es el que más me gusta, el más cosas puedo hacer y más puedo controlar. Pues si yo pongo el calor, por ejemplo, si pongo la moxa o oxibustión, que no sé si habéis oído hablar alguna vez, eso es, al final, el calor es electromagnetismo también, es una fuente electromagnética que genera una radiación hacia la piel. Eso lo puedo controlar a medias, porque puedo controlar si le dejo más tiempo o menos tiempo, o si pongo 4 conos, 5 o 15, o 1. Puedo controlar la cantidad de radiación, pero no puedo controlar el estímulo que quiero dar, y con agujas sí. Entonces, al final fui reduciendo el uso porque prefería la aguja. Con la ventosa es similar, es un estímulo de presión y crea una fuerza que tampoco puedes controlar. Chupa para afuera, te genera un estímulo que quizás es más fuerte del que tú quieres o no lo sabes, porque como no puedes controlar. Y yo solo hago acupuntura de agujas. Hay muchas cosas, pero esto básicamente ha sido una evolución hacia lo que considero que va mejor. En mi caso. Muy bien, gracias. ¿Alguien se anima con esa aguja? ¿Si lo vemos? Yo tengo mucho dolor. Vamos a probarlo. Entonces voy a hacer rápido, voy a ver lo que hay. Vamos a poner un par de agujitas solo para que sientas la entrada de la aguja, los cambios que hay, y yo os iré informando de lo que voy haciendo en cada momento para que sepáis lo que siento yo más o menos, ¿vale? Mientras lo hago. Hago una explicación de lo que haría a continuación, de cómo seguiría la cosa y nos hacemos una idea, ¿vale? Yo el dolor hoy lo tengo aquí. Bien, vamos a ir a eso, ¿vale? Siéntate. Me puedo quitar esto porque llevo otro dolor. Venga, fantástico. Así que bien, bien. Bueno, en su caso lo que haríamos sería, primero se tumbaría, lo haríamos tumbada, ahora como va a ser solo demostración, pues la hacemos sentada, estará mejor, ¿vale? Se tumbaría boca abajo y todo eso. Pero primero miraría pulso y vería el estado general, ¿vale? El pulso en la acupuntura son 3 posiciones en la arteria y son 2 profundidades, ¿vale? Entonces nos salen 3 por 2, 6 y otros 6 son 12. Son los 12 canales principales y así puedo ver cómo está el cuerpo en general. ¿Te hace daño? Es intentar apretar. Bueno, ella supongo que como la mayoría de aquí es un caso de los que están muy torcidos. No, torcido no. Retorcido. Está retorcida. Qué malo eres. No, es así. Estamos aquí todos. Acosionamiento. Yo estoy bien, ¿eh? Vale, en su caso, de los 12 canales que se suelen tratar en la acupuntura, tiene más o menos 8 que están en desorden, ¿vale? Lo normal, una persona que viene con una dolencia menor, lo normal son 2, 3, 4, es lo típico, ¿vale? Cuando tienes 8, 10, 12, pues significa que hay mucho caos, ¿vale? Tampoco lo cambiaríamos todo, habría que buscar lo más importante. Ya tiene 200, ¿no? 8. Casi todo. 12, 8 de 12 está bien. Ya. ¿Vale? Entonces, eso significa simplemente que hay mucha cosa que está dando señal de que no está bien. Entonces, todo eso son estímulos constantes, ¿vale? Te voy a poner dos agujas aquí y luego vamos a hacer, yo utilizo las agujas como para gente hipersensible, para niños y gente hipersensible, utilizo una aguja que no se clava. Sí, esta aguja es una aguja que no tiene punta, no pincha, tiene una bolita en una punta y la otra es plana, pero no se clava, ¿vale? Solo toca la piel. Entonces hace lo mismo que las otras agujas, solo que no se clava, entonces hay menos estímulo. No solo eso. ¿Imanes pones? Hay algunas que tienen imán, otras que no. Yo las que utilizo son de acero sin más, no tienen imán.
Bien, está bien, está bien. Pero luego- Sí, eso es algo que si lo queréis hacer también es algo muy sencillo. Si tú tienes el mapa de la oreja, busca las zonas que te... Es que son quienes Si es kinesióloga y tal, pero Pero daño no te puede hacer. no, Épocas de eso. es un estímulo, no, es un estímulo que vas a tener ahí extra. Bueno, si queréis ver las agujas, voy a ponerle solo dos para no complicar la cosa, pero el proceso será el mismo, ¿vale? Siempre. Tranquilamente. Llevan un tubito que sirve para clavarlas sin dolor, y aparte estas agujas, como son muy finitas, clavarlas sin el tubo cuesta un poco más, porque al hacer fuerza contra la piel se dobla un poco y le cuesta entrar. Con el tubito le das un golpecito y ya está, ¿eh? Ahora le busco en la zona la parte que tenga más estímulo eléctrico, digamos, y vamos a ponerle ahí. ¿Te ha molestado? Al entrar no muere. Intenta bajar este hombro. Bien. Bueno. En un tratamiento para ella, suyo, lo que haría primero es estaría boca arriba, intentaríamos equilibrar todo en global para que no haya toda esa tensión, y esos 8 canales que están desordenados, buscar equilibrar al máximo posible. Y luego iríamos a zonas que hay tensión o que están sobrecargadas para ir liberando, ¿vale? ¿Te duele? Pone cara de... ¿Pone cara de dolor? No, Está enfadada. Pero es la cara normal todos los días, ¿eh? Eso es culpa tuya, ¿no? No, mía no. Bueno, ahora estoy Como si no la hacemos aquí ayer. Ahora estoy en el punto, no estoy moviendo la aguja, y ella podía notar eso, como presión o corriente. En este lado. Sí, ahí notas algo, ¿no? Puede notar como, incluso como que se le mueve algo por dentro. A veces pasa que la musculatura se libera, entonces el músculo se mueve por dentro y da una sensación de movimiento interno. ¿El lado derecho te molesta más que el izquierdo? Este me molesta. Sí, ¿verdad? En general no ahora, digo cuando te duele. O Bueno, sobre todo. ahora te sentía más dolor en este que en el otro. Yo noto el dedo derecho más cargado que el izquierdo. Están los dos, pero el derecho un poco más. Entonces voy a ir liberando simplemente. Ahora lo que estoy haciendo es como crear una carga distinta a la que tiene en la zona afectada, para intentar encontrar una neutralidad, que no tenga un impulso constante. En este noto como pinchazo. ¿Dentro? ¿Más dentro de donde estoy tocando? Sí. Todo eso son cambios que van pasando debajo, que yo, si veis, no muevo nada, simplemente tengo la aguja cogida y la mantengo quieta para que no le vaya a pinchar. ¿Has pinchado? Sí, has pinchado. He pinchado, con esta he pinchado. Sí. Y ahora voy intentando modificar eso y le cuesta más, porque cuanto más tensión hay, más le cuesta, y cuanto más se resista a su cuerpo, pues me va a costar. El lado izquierdo lo tiene más o menos estable ya, el derecho le cuesta un poco todavía. Ahora cuando estén los dos más o menos equilibrados, miraré otros puntos con esta que no se clava, le haré algo para que veáis cómo se daría con la que no se clava, y regulamos un poquito estos canales que están fuera de lugar. Si estás incómodo o algo, lo dices, ¿eh? Sí, es que me... ¿Te duele ahí o no? Cuenta botón para agarrarlo, no lo dice. Te buscan.
Bueno, estamos a unos equilibrados. ¿Tienes dolor aquí ahora? ¿Puedes estar sentado o cambiamos? ¿Te quieres levantar? ¿Acostado? Sí. ¿Boca arriba? Perfecto, que te tengo que Cuidado que te va a acabar la batería. Haría lo mismo que hago con la otra, solo que no se clava. La diferencia que hay es el estímulo es distinto, porque al clavar la aguja penetra en la piel y eso genera, aparte del estímulo físico que penetra en la piel, lo que hago yo. Y esta no tiene ese estímulo. Y con las agujas que clavo tengo la ventaja de que puedo hacer varias cosas a la vez y no ahora, por ejemplo, que solo puedo estar aquí. Si tengo varias agujas puestas, las agujas van manteniendo el orden que doy y no tengo que estar constantemente tocando. ¿En dónde estoy? Siéntate otra vez. Ponte de pie. Ya tengo que de pie. Baja el centro de la cabeza, acércate aquí. Hace que va a pescar. A ver, es que su cuerpo se irá moviendo. Esos son cambios que se pueden generar. Puede poner encima del pantalón, pues no hay ningún problema. Porque... Sí. Bueno, no, claro, esta es la que no se clava, ¿eh? Esta es la que pero se podría poner encima del pantalón porque si tú estás trabajando con una corriente eléctrica, el pantalón no va a impedir que pase. ¿En la acupuntura se puede hacer vestido también? Es incómodo para según qué cosas. Depende de la ropa que lleves. Si llevas unos tejanos, Eso te iba a decir, poco con los rollo. tejanos que te dan acupuntura. Sí, eso es un poco poquito. Pero yo a veces lo he hecho en caso de gente que a lo mejor no puede, le cuesta quitarse ropa, por, yo que sé, tiene problemas de movilidad o lo que sea, pues directamente pongo a través de la ropa y ya está. ¿Estás bien? Bueno, bien. Han notado cosas, ¿no? Sí, José. Sí, cosas. Bueno, básicamente sería esto. ¿La cabeza para relajar y poder hacer? Se puede hacer o no. Yo, por ejemplo, la de la cabeza no lo pongo tanto porque la de la cabeza puede subir la tensión. Entonces hay gente que tiene problemas de tensión y yo ya me he acostumbrado a poner otras que hacen funciones similares. Por ejemplo, pongo una aquí en la clavícula, pongo otra en la clavícula, que hace la misma función que la de la cabeza y no tiene ese problema de la tensión. Es una que se pone ahí para trabajar. También, lo que pasa es que hay migrañas que son de tipo complejos y a veces cuesta mucho. Pero en general la migraña se consigue bajar la intensidad del dolor y la frecuencia de las crisis. También suele bajar. Pero todo es lo de siempre, es cada uno tiene su manera y hay que ir probando.
Pero en general, migraña va bien, insomnio va bien, tema de ansiedad va bien, tema de dolores en general van bien, fibromialgia suele ir bien también. Y mucha gente lo hace para adelgazar también. Para adelgazar, el tema que se trata de trabajar más es la ansiedad. Porque adelgazar, en realidad, el mecanismo de adelgazar es muy sencillo. Todo el mundo lo conoce. Entonces, claro, si no hay un balance negativo de calorías, aunque hagas acupuntura, tú puedes modificar un poco el metabolismo, pero no lo suficiente como para perder peso si tú no haces un cambio. Vale, de vida y de dieta. Para dejar de fumar. Es similar. Ahí lo que puedes hacer es trabajar el tema de la ansiedad para que no tengas esa ansiedad. Pero es lo de siempre. Si tú quieres seguir fumando, fumarás. Mira, ayer precisamente me vino un hombre y me contó una historia de que había ido a una acupuntura. Vive en León y tiene una casa aquí y cuando viene aquí viene a la casa. Y me contó una historia y dice, yo fui una vez a una y que me dijeron para dejar de fumar y tal. Y dice, me estuvo mirando el pulso y mientras le tocaba el pulso le dijo que fumara y no sé qué, le hizo no sé qué le hizo. Dice, y notaba que no tenía ganas de fumar. Y luego me fui, salí de ahí, me fui y no tenía ganas de fumar. Y le dije yo, ¿y volviste a fumar luego? Y dice, sí. O sea, tú puedes conseguir que no tengas ganas de fumar, hasta el punto en que no te apetezca. Pero si tú no haces el cambio de que quieres dejar de fumar, por una cosa o por otra, vuelves a fumar. Entonces, al final, la clave es querer dejar de fumar. Si tú quieres dejar de fumar, se puede ayudar a que tengas menos ansiedad, se puede ayudar a que cambies cosas. Pero si no quieres dejar, no lo hagas. Los hombros están bastante chungos, ¿verdad? Sí, esto hay mucha tensión. Todo eso que te he visto de todos los canales es mucha tensión por todos lados. Entonces yo voy liberando, sí que es verdad que lo que hemos hecho te alivia un poco, quizá no vas a notar porque no es suficiente para con todo lo que hay que hacer. Pero sí que cuando se libera tu cuerpo se suelta. O sea, sí se podría hacer algo. Pero es eso, hay mucha tensión global, habría que ir empezando a trabajar poco a poco todo y cuando todo esté más o menos ordenado y estable, tienes que notar que no tienes tanto. Tienes bastante dolor porque el hecho de subirte te duele, el hecho de estar sentada te duele, el hecho de bajar te duele y todo eso influye a los ojos. Incluso tomar el sofá de todo. Tomar el pulso, que es una presión muy suave, duele. Entonces todos esos dolores en todas las partes del cuerpo implica que hay una tensión global ahí que hay que eliminar. Y eso habría que eliminar primero toda esa tensión y luego ir a por zonas concretas. La muestra que da aquí fisiológica es un cambio en tu cuerpo. Yo noto un cambio en mi cuerpo. Es que yo no tengo codificado una manera y yo sé lo que significa. Sí, sí. Hay voladora. Hay una amarilla. Y cada punto es un meridiano. Cada zona es un meridiano y cada profundidad es un meridiano. Esto siempre se suele hacer antes de hacer... Sí, esto es para decidir qué tratamiento global se hace. Ah, vale. Según como tú lo veas... Según los canales que están afectados, trabajas un canal, trabajas otro y luego vas al síntoma concreto. Sí, yo lo hago también dependiendo de lo que esté afectado y en el estado global saco conclusiones. ¿Te encuentra el pulso? Sí. ¿Qué quieres que te cuente del pulso? Dime, venga. Ahí te han salido 6. ¿Vale? Lo que pasa es que es lo de siempre. A veces empiezas a tratar de los dos. De aquí son 4, de aquí 2. A veces empiezas a tratar un canal. Yo lo que hago para empezar a tratar es, de todo lo que sale, lo que está más relacionado, busco un punto común, o un canal en común. Entonces empiezo por eso. Y a
veces empezando por ese, se liberan 3, a lo mejor. En vez de un solo uno, se liberan 3. Es prioritario, que nosotros le llamamos. Solo si no prioritario es un... Sí, sí, pero muchos. Entonces Yo pasa... digo 6, la mitad, ¿eh? O sea, que estoy la mitad buena, la mitad mala. Exactamente. Y yo lo tengo montado de otra manera, yo tengo otras relaciones distintas. Son parecidas a la medicina china, pero no son exactamente iguales. Porque en realidad no hay 12 órganos principales, pero los chinos han inventado órganos para que cuadren con 12. Y cuando ves históricamente que eso antes era de una manera, luego cambió, luego volvió a cambiar, entonces no lo uso igual que ellos. Medicina china tradicional, lo que se vende hoy como medicina china tradicional. ¿Y te puede afectar, te puede variar si por ejemplo esa persona va a tu consulta nerviosa? Puede afectar, sí, pero tiene que ser un nervio, o sea, algo por tener nervios de hacerse la acupuntura, normalmente no va a afectar. Pero tú lo detectarías. Yo detectaría que hay algo ahí, pero no sé si eso es suyo o es por los nervios. No podría distinguir, a menos que me dijera, estoy un poco nerviosa, ¿no? Entonces, sí, te doy el dinero, lo puedo hacer sin tanta presión. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a hacer la presión. Sí, ella tiene 6 también, pero son 6 distintos. Porque no todo el mundo tiene igual, pero al final son desórdenes. Hay algunos que son comunes, evidentemente, pero luego hay algunos, por ejemplo, de los vuestros son 4, son comunes, son los mismos. Y luego hay 2 que son diferentes en ellas. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia porque al final es como que el cuerpo te da igual si está cojo de aquí queda allá. Al final es ponerlo todo al orden y ya está. Los 4 de este lado son los mismos en todas. Los que cambian son aquí. Entonces, Cuando llegue la contigo, no tengo la experiencia. luego a la rosa. Luego yo. Ah, o sea, según la enfermedad puede ser No, que... según la enfermedad no, quiere decir que, a ver, sí, según la enfermedad puedes pulsos concretos. Por ejemplo, en un sitio nada sí, más. en un sitio o en otro, en una posición, que son canales concretos. Ajá. Tú tienes los mismos exactamente que... ¿Que yo? No, ¿quieres Que yo. Somos hermanas. El tratamiento de base sería el mismo para una que para otra. Lo que pasa es que también lo que digo, puede ser que empiece con un punto y a ti te cambien 2 y a ella le cambie 1 o 3. Entonces ya a partir de ahí cambiaría todo. Si en vez de eso fuera una balanza para pesarse, verías como no... Como una obligación. Ya te digo que no. La que más pesaría sería yo. No. Hombre, son los que más tienen. Yo peso 95, guapa. Pero yo tengo 8 puntos. Tiene 8 puntos. Ah, si hablamos de puntos, no de peso. 200. A ver qué tiene. Yo revisto el pulso. ¿Y te has encontrado alguna persona con todos los puntos? Sí, Y sin ninguno también. Y normalmente eso es señal de que hay una presión que no indica que está pasando realmente. O sea, si no tiene ninguno, Si no tiene así ningún puede- a menos, por ejemplo, a veces me traen bebés, gente que he tenido, por ejemplo, para otra cosa y están embarazadas y han nacido, creo, y me lo traen para que lo vean. Los bebés normalmente no tienen nada, normalmente, a menos que tengan un problema. Ajá. Y entonces, como base para saber cómo es un cuerpo ideal, equilibrado, va muy bien. Y normalmente eso, no tienen nada. Y si tienen algo es digestivo o respiratorio. Y no hay más. Entonces, casi siempre son los mismos patrones en los niños pequeños. Si una persona adulta, a partir de 30 años, si no tienen nada de nada, ahí ha pasado algo. Y entonces, Esa máquina tengo de todo. lo que hay que hacer es como dar un golpe, no es un golpe en realidad, es dar un estímulo pequeño para activar y dar como un impulso. Entonces vuelves a mirar y siempre aparece algo. O sea, entonces yo que tengo 36, estoy jodidísimo. Muy bien, ¿no? En relación. Mira oculto, digamos. Sí, Mira oculto. se queda oculto por la tensión, es como que impide que la señal salga. Y entonces a las personas... La cosa es estar hablando y hablar y pensar y todo. No, pero... No, perdona. Pasa, habla. Ah, no.
Simplemente tardo más, pero no pasa nada. Entonces, ¿a las mujeres embarazadas se le puede hacer acupuntura? Sí, siempre y cuando sepas qué tienes que hacer. No hay ningún problema. Normalmente pinchar en el abdomen está contraindicado en la acupuntura oficial. Se puede pinchar sin ningún problema. ¿Por qué está contraindicado? Porque como cuando llegó la revolución cultural y antiguamente ponían las agujas hasta el estoque. Y claro, con una aguja aquí hasta el estoque cuando está embarazada, pues no. Y entonces, porque solo es cierta profundidad y al final se dijo, no, está contraindicado. Punto de abdomen contraindicado. Pero si yo clavo la aguja 3 milímetros, no llego a ningún sitio. Físicamente. Y lo que yo puedo hacer eléctricamente tampoco le va a afectar al bebé si yo lo quiero, porque no llego hasta el bebé y ya está. Yo puedo estar donde yo quiera. Entonces no hay ningún inconveniente. Y una... ¿Qué número tengo yo? Sí, tú tienes 5, pero está... ¿5? Sí, pero está todo en este lado. Bueno, por eso es diferente también. Pero tiene que Y si Pero- ya tienes Pero tienes todo en este lado. Es distinto. Es que tener fibromialgia o no significa que tengas que tener más o tengas que tener menos. ¿Vale? Al final hablamos de desórdenes. Uy, qué mal. A mí me viene mucha gente sin dolor. Eso no se hace. eso no le hace Me viene mucha gente sin dolor, que tiene simplemente mucho problemas emocional, psicológico, pero no tiene seis. Porque estamos hablando de desorden de todo. Porque un problema psicológico Tú no no te tiene. sientes, chico. Entonces hay gente que a lo mejor está muy mal Porque te problemas psicológicos y solo son dos, Tú tienes 20. pero están los dos desordenados, están muy desordenados. O sea, tener más o tener menos no significa que estés peor o estés mejor. Lo que significa es que hay más estímulo externo, hacia afuera. Entonces lo normal es que cuanto peor estés, haya más. Es lo normal, pero no tiene por qué ser así. Con lo feliz que yo estaba. ¿A qué viene esa Uy, el hipocondrio. No, por supuesto no. Podría relacionarlo con cosas. Pero no puedo aceptarte cuál es el síntoma que puedas tener. No aprendemos poco, no aprendemos. Hay cosas que sí, que están muy claras, personas concretas, pero en tu caso, por ejemplo, son cosas que son como muy de estado normal, de equilibrio. Entonces, por ejemplo, lo que decía de los 12 canales. 12 canales están relacionados uno con cada órgano, pero no hay 12 órganos. Entonces, hay órganos que se le ha dado una función de órgano en medicina china y no es. Por ejemplo, tú tienes el hígado, que es un órgano importante, vital, y luego la vesícula biliar cuenta como órgano también en medicina china. Y la vesícula biliar es una vesícula, es una bolsa que se llena de bilis y está ahí preparada para echar según el alimento que llegue. Entonces, yo como órgano no lo consideraría. Pero para que todo cuadre lo considero como órgano. Luego, hay otro órgano como por ejemplo el pericardio, que se considera órgano, el corazón es un órgano, y el pericardio se considera órgano también. Para mí no es un órgano tampoco, pero para que cuadre también lo dieron el estatus de órgano. Y luego hay un órgano que se llama Sanjiao, que significa triple calentador, que no es nada físicamente, pero se incluyó a funciones que podrían ser, yo qué sé, el sistema endocrino, nadie lo sabe. Entonces, lo que quiero decir con eso es que hay canales que pueden estar afectados, que están relacionados con Sanjiao, por ejemplo, o con pericardio, que en realidad no tienen una sintomatología concreta. O incluso corazón. Corazón podría estar más relacionado con tema emocional quizá, pero no siempre es así. Y con problemas cardíacos, pero hay gente que tiene problemas en el canal de corazón y a nivel cardíaco están perfectos. Y me ha venido gente que ha sufrido un infarto recientemente y el canal de corazón está perfecto. No puede ser que esté perfecto teniendo una parte de su corazón que se ha muerto y han tenido que repararle. Pero es que los canales y los órganos no tienen una conexión, pero no tienen una relación directa sintomática. No puedo realmente decir, esto es por tal cosa. Ahora, si tú me dices, no duermo bien, tengo nervios y tal, y luego yo miro los canales, puedo saber cada cosa a qué pertenece.
pero no significa que porque tengas esos canales vayas a tener problemas de insomnio o problemas de... Muy bien. Uy, 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 uy. Tiene el pulso de Macumba, que llamo yo. Como su madre. No, peor que mi madre. ¿Y si saco la mayor puntuación me dan algo? No sé, pero... No, Ganas a tu madre. no va mal. No va a faltar, pues. Aquí. 8 también. Vale. Sí, pero ellos dos tienen la diferencia. Al tener 8, claro, tienen más. Tiene la diferencia que está todo más repartido. No es como tener 5 o 6 y que tengas la mayoría en un lado o en el otro, porque al final un lado y el otro tiene más que ver con unas cosas o con otras. Entonces, tampoco es que sean síntomas, pero hay como unos grupos de síntomas que digamos que estarían más en un lado y otros que estarían más en el otro. Y tiene más que ver con las funciones de los canales, los órganos asociados y todo eso. Pero ya te digo, en vuestro caso no podríamos asociarlos a canales, a órganos, porque tú a nivel orgánico seguramente estás bien. Una persona joven no debería tener muchos problemas de órganos, y si no tienes síntomas orgánicos. Entonces, ese es un problema que tiene la medicina china, que a veces pasa que los practicantes tienen la tendencia, y eso es porque es lo que se enseña. A mí me lo enseñaron así al principio, y luego yo he dado clases, cursos en escuela de acupuntura y tal, de medicina china, y siempre sale el tema. El problema es asociar canales con órganos. Entonces, lo digo porque también pasa que vas a un acupuntor y dices, tienes el hígado mal, y no es cierto. No tienes el hígado mal. Que tengas el canal de hígado mal no significa que tu hígado esté No, mal. solamente que el canal energético está... El canal energético está mal y ese canal conecta con hígado. Bueno, pero el nervio que acaba aquí conecta con mi cerebro. Y no significa que tenga cerebro normal. Entonces, son conexiones que hay simplemente, y eso significa que yo a través de ese canal podría influir en el hígado. Pero que el canal esté mal no significa que el hígado esté mal. Luego habría que palpar el hígado en sí y ver si hay algo. A nivel orgánico. Pero Mira, va la por última. ejemplo, nosotros en este grupo tenemos una chikungunya, yo soy la monitora de chikungunya. Sí. Entonces, claro, por ejemplo, cuando el canal energético del hígado está mal, está relacionado con la emoción, con la rabia. Sí, pero Puede tú ser puedes que- tener una emoción relacionada con Sí. el canal de hígado, pero no significa que el hígado. Ah, no, claro, por eso digo. O sí, Bueno. o sí. O sí, Porque puede estar. o puedes dañarlo en el futuro. Que Puedes normalmente dañarlo en el futuro. pasa que la gente que tiene el hígado mal suele tener el canal de hígado. Claro, con los ojos. Normalmente. La vista y un montón de cosas. Sí, todo está relacionado. Sí. No, ya les he dicho, me va muy bien que hayan venido a esta charla, porque, claro, la base del chikungunya Claro, hay muchas cosas en medicina china. china. Entonces no le sonará tanto a China, le sonará un poco menos a China. ¿Eh? No le sonará. Muy bien. 4. Estudia filosofía. También sabe patrón distinto al resto. O sea, no podemos establecer un patrón. Me encanta porque no me gustan los patrones. Saben cosas distintas. Ellas tenían estos dos últimos siempre, y tú, por ejemplo, no tienes. Por ejemplo, este canal tiene que ver con digestivo, y este de fondo tiene que ver con hormonal sobre todo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que decíamos de síntomas y tal. Una mujer joven, cuando tiene este canal afectado y palpación abdominal que toco y noto igual que el pulso afectado, normalmente es cuando tiene la regla. Les pregunto y siempre o está en la regla, o está a punto de irle, o se le acaba de ir. Porque eso te genera una alteración ahí y la vas a sacar. Aquí no hay problema de regla, ¿no? Ni estoy preñada. Si estuviera preñado sería una señal distinta. Pero en este caso podría tener que ver con tema hormonal o no. Entonces yo no me gusta tampoco asociar pulsos a síntomas.
ni me gusta hacerlo, ni a menos que sea una cosa muy clara con el tema de regla. Yo siempre pregunto para saber si es un problema de regla o es un problema del canal que está dando esa señal. Si es un problema de regla no trato nada, porque la regla, ¿y qué voy a hacer ahí? Pero si es un problema de que está alterado ese canal, pues así lo trato. Pero lo uso básicamente para eso. Este no estaba, lo que te he comentado, y tú tienes este sería canal de pulmón, que en su caso no es ningún tema de síntoma de pulmón, creo, si tienes algo. Si tiene una embolia pulmonar, quizá haya algo que dé esta señal de que no está bien. Sabiendo eso, lo trataría como un problema de pulmón. Pero ella podría no tener nada de pulmón y que diera esa señal. Entonces, no lo uso como diagnóstico. Un diagnóstico sí, lo utilizo para saber qué tengo que hacer. Y luego este de atrás es el que... Es mío. El que he dicho de pericardio, que bueno... Es una alarma del móvil. Vosotras erais estos dos últimos y tú son el primero y el último. Y luego Si tomo el síntoma y está solo te lo hago. bueno. De la alarma de síncrono. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo? Ese teléfono es tuyo. ¿No? Sí. Nada, muchas gracias.